La connivencia entre el Estado y la mafia. El Estado es una expresión de la clase dominante. El capitalismo moderno no puede ser comprendido si no se toman en cuenta las nuevas funciones desempeñadas por el Estado en el desarrollo del mismo. Cada una de las economías nacionales desarrolladas, en el sentido capitalista de la palabra, se ha transformado en una especie de trust nacional de Estado, expresaba Nikolai Bukharin en su obra La economía mundial y el imperialismo, publicada por primera vez en 1918. Para Bukharin, el capitalismo moderno se tipifica porque nos encontramos en presencia de un proceso de centralización acelerada en el seno del trust capitalista nacional que se desarrolla en su forma más elevada, forma que no es el socialismo de Estado, sino el capitalismo de Estado. Por eso, hablar de socialismo de Estado es una contradicción hasta cierto límite teórico. En la práctica no ha existido socialismo, pero esa realidad no mata el sueño de la utopía, no puede morir lo que aún no ha nacido. La expresión capitalismo de Estado se ajusta más a la realidad que vivía Rusia en su intento por modificar las relaciones de producción. Lo vivieron en carne propia Lenin y Bukharin como dirigentes de la revolución socialista bolchevique en 1917. Para ser partidarios teóricos del socialismo, llámese izquierda, es una obligación estudiar las teorías de Marx y Engels sobre el capitalismo y la teoría práctica, teoría que tuvo que aplicar Lenin durante la crisis económica que vivió Rusia cuando los bolcheviques llegaron al poder. Sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Lenin aporta una variable al capitalismo de Estado de Bukharin al plantear la dictadura del proletariado como fase de transición necesaria para llegar al socialismo. Es menester estudiar las teorías sobre el capitalismo y el Estado moderno para no caer en lo que Lenin denominó como infantilismo de izquierda, refiriéndose a los comunistas de izquierda liderados por Bukharin, siendo este un connotado teórico del partido bolchevique. Vayamos al Estado ateniense de la antigua Grecia, en donde el pueblo estaba afligido por las deudas contraídas con la nobleza. Como el régimen gentilicio no podía prestarle ningún auxilio al pueblo explotado, lo único que a éste le quedaba era el Estado naciente, que le prestó la ayuda de él esperada. Mediante la Constitución de Solón se inició la serie de lo que se llama revoluciones políticas, y lo hizo con un ataque a la propiedad. Hasta ahora, todas las revoluciones han sido en favor de un tipo de propiedad sin lesionar a otro. En la Gran Revolución Francesa, la propiedad feudal fue sacrificada para salvar la propiedad burguesa. En la de Solón, la propiedad de los acreedores fue la que tuvo que sufrir en provecho de la de los deudores. Aunque Solón la aprovechó para fortalecerse aún más a expensas del viejo régimen. Volvamos al Estado moderno partiendo del hecho que es un aparato de la clase dominante. Con el filósofo inglés, John Locke, 1632 a 1704, considerado padre del liberalismo clásico, se inaugura el Estado moderno con la separación de los poderes públicos. Según sus ideas, el Estado tiene como misión principal proteger tres derechos naturales: la vida, la libertad y la propiedad privada. A estos tres derechos se añade un cuarto, el derecho a defender estos derechos, así como cualquier otra libertad individual de los ciudadanos, que el ciudadano cede al Estado mediante un consenso recogido por escrito o constitución. Con Locke, por primera vez, la propiedad privada es protegida por la ley. Lo que no alcanza a explicar Locke es cómo se adquiere esa propiedad. ¿Cómo se acumulan enormes cantidades de capital en pocas manos? ¿Y cómo se centraliza, después? Allí el Estado juega su rol, según la concepción de Bukharin sobre el capitalismo de Estado. El Estado propietario, más el capital privado, más el capital mixto juegan el mismo juego. En palabras de Bukharin, el Estado interviene en la economía y no precisamente para favorecer las necesidades más sentidas de la sociedad. Es injusto que la acumulación de grandes capitales en pocas manos sea legal.
Por ejemplo, la plusvalía es un robo a los trabajadores, pero la ley lo justifica y legaliza y presenta los excedentes de los procesos productivos como propiedad privada. El narcotráfico es ilícito, pero el sistema financiero puede legalizar los activos provenientes de esa actividad. La corrupción administrativa es ilícita, pero la ley suaviza las penas, o la justicia se obstruye a sí misma para dejar impune todos los delitos. Un velo cubre el maridaje entre lo lícito y lo ilícito. ¿Qué es ilícito y qué es lícito? ¿Qué y quién determina la licitud e ilicitud? ¿En qué ámbito se manifiesta la licitud e ilicitud? La forma más primitiva de la delincuencia organizada sería la asociación delictuosa, concepto que debe ser entendido no bajo las ideas modernas del derecho penal, sino como una simple conjugación de personas para cometer un ilícito. El tráfico de esclavos en la antigua Roma es una de las primeras manifestaciones de la delincuencia organizada. Compraban y vendían personas para diversos usos, como la servidumbre o para entregarlos al Coliseo romano donde tenían que luchar contra fieras salvajes, bajo consentimiento del emperador. En otro contexto, la falsificación de moneda en el Imperio Romano era una clara expresión de la delincuencia organizada. En las cruzadas cristianas del siglo XIII, donde el botín de guerra obtenido por triunfo sobre el enemigo era distribuido entre los ejércitos compuestos por hombres que provenían de diversos reinos o feudos. La yakuza, las triadas chinas, los bandidos del viejo oeste americano en el siglo XVIII y XIX, son otras formas de delincuencia organizada. Entre 1920 y 1930, Al Capone, cofundador y jefe de la mafia de Chicago, alcanzó su máximo auge durante la era de la ley seca, en Estados Unidos mediante el contrabando de whisky. Se sentía protegido por sus relaciones mutuamente beneficiosas con el alcalde William Hale Thompson y la policía de Chicago y probablemente por la Unión Nacional Italo-Estadounidense, antiguamente conocida como la Unión Siciliana, que controlaba gran parte del voto italiano en los Estados Unidos. Tras ser juzgado y llevado a prisión, la enmienda 21 a la Constitución de Estados Unidos derogaba la enmienda 18 que establecía la ley seca en los Estados Unidos, quedando la producción de bebidas alcohólicas bajo el monopolio del Estado norteamericano. El saqueo de las riquezas de América, tras la conquista y colonización, pudieron ser catalogadas evidentemente como actividades ilícitas. Pero los nativos no tenían un cuerpo de leyes que la prohibiera. Se opusieron y resistieron, era lícito dentro de su concepción del mundo y murieron en el intento. Sin embargo, el Nuevo Mundo le pertenecía a España y allí impuso sus leyes. La nueva ley de las Indias. Lo ilícito se hizo legal. El saqueo se encubrió. El crimen organizado adquirió visos de norma, ley, se hizo normal. El tráfico de esclavos de negros era ilícito para los negros, pero ellos no tenían un cuerpo jurídico que los amparara. No obstante, la reina Isabel I y el rey Felipe II legalizaron la esclavitud a partir del sistema de la encomienda. ¿Acaso Colón no era un criminal cuando fungió como dueño de los negros? ¿Qué vocablo eufemístico podríamos utilizar para no decir que los reyes de España constituían, en ese momento, junto a Colón, una organización criminal? La disputa en Colombia entre Petro y la ultraderecha opositora no es por imponer, uno, un modo de producción social y, los otros, por resistir a este. Se trata de la lucha por rescatar la moralidad pública perdida y la moral administrativa del Estado permeado por el poder mafioso durante más de 3 décadas. Se trata de la lucha entre la decencia y el cinismo, entre la moral y las prácticas inescrupulosas. Y la moral tiene límites que el crimen organizado dentro de las esferas del Estado ha sobrepasado, haciéndose obvio lo ilícito hasta convertirse en un escándalo público intolerable para la sociedad. Cuando Estados Unidos quiso recuperar a Cuba militarmente mediante la invasión de Bahía Cochinos en 1961 y no pudo, la bloqueó económicamente. No eran las ideas socialistas las que preocupaban a Estados Unidos, conocedor de que el socialismo no era posible. Su preocupación radicaba en que perdía materias primas para su industria, además del mercado interno de Cuba dedicado entre otras actividades a los casinos y casas de prostitución.
El capitalismo compite entre sí y los más fuertes dominan a los más débiles. Y les impone sanciones ejemplares por estropear sus negocios. Para la Revolución cubana los límites de la moral habían sido sobrepasados. Cuba continúa con su capitalismo de Estado en donde los niveles de decencia del gobierno y dignidad del pueblo llegaron a un punto de equilibrio. Los criminales han sido protegidos por el Estado, la lista es larga, y en el peor de los casos han sido elegidos presidentes del gobierno nacional, ejemplos, Hitler, Berlusconi, Uribe o han dado golpes de Estado a democracia legitimadas por el pueblo, caso Franco, Pinochet, Videla, etc. Cuando por motivos de la inmoralidad pública se convulsiona el país, algunas voces dentro del establecimiento llaman a la calma pidiendo decencia. El estado de ilicitud se ha hecho demasiado obvio, caso Duque frente al estallido social. Mientras el pueblo reclama dignidad. La dignidad se materializó en la elección presidencial de Gustavo Petro. Ahora Petro solicita el ejercicio de la moralidad pública y la moralidad administrativa, porque el estado de ilicitud sigue siendo obvio. Cuando la ilicitud es tan obvia que rompe la moral pública y la moral administrativa, hay que detenerla. La omerta o ley del silencio, que es el código de honor de la mafia, no puede estar por encima de la constitución política, ni de las leyes, ni de la moralidad pública ni de la moral administrativa, ni por encima de la seguridad jurídica, porque estaría en peligro la constitución del Estado mismo que se ha construido en la historia por la voluntad política de su pueblo.